Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello. Durante estos días he estado hablando de algunos puntos, como por ejemplo, qué es el Apocalipsis, por qué se escribió el Apocalipsis, pero también algunos contextos históricos de nuestra república. Y también le quiero presentar a ustedes algunos puntos que son fundamentales. Por ejemplo, vamos a presentarle hoy, en este día, a presentarle los pasos. ¿Cómo llega la Biblia católica hasta nosotros? Yo quiero hablar de la Biblia católica porque ustedes saben, y ya tiene conocimiento de eso casi todo el mundo, que las otras Biblias por ahí de las sectas y de los protestantes son Biblias manipuladas al antojo de ellos y a la manera de ellos para adaptarla a lo que es sus sectas. La única intacta que se ha mantenido desde siempre, desde que fue estos documentos recogidos, fue la de la Iglesia Católica. Bien, entonces miren, hablar hoy, en estos días, de la palabra de Dios es muy fácil. Incluso los libros los leemos como algo muy romántico, o en cierto modo lo usamos para una defensa personal. Escuchamos a la persona decir, eso está en la Biblia, pero la manera de expresarse, tú le preguntas a esa persona, ¿en qué capítulo? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Y no saben responderte, porque ellos dicen, eso está en la Biblia. O viene, por ejemplo, un terremoto, eso estaba en la Biblia. O viene una tormenta, eso estaba en la Biblia. O viene un ciclón, eso está en la Biblia. O viene una pandemia, eso está en la Biblia. Es una manera de expresarse, pero no saben darle conjetura a la Biblia, es decir, no saben la manera de unificar la Biblia a un contexto de salvación. Bien, sino que a veces una manera de caprichos personales, más que otra cosa. Pues bien, la palabra de Dios debe adaptarse a los tiempos, y la única manera de adaptarse a los tiempos no es leyéndola al pie de la letra, sino saber interpretarla. Ahí que está el problema de muchas personas que dicen que la Biblia hay que leerla así como está. Porque si es así, entonces la Biblia no se adapta a los tiempos en los que estamos viviendo. La Biblia es la palabra de Dios, pero se adapta. Y la única manera de adaptarla es interpretándola. Un punto muy importante que quería hablarles sobre la Biblia es que recolectar los 73 libros de lo que compone la Biblia y darle formalidad, miren, fue muy difícil. Por eso hallamos que en los primeros libros del Antiguo Testamento se dice de manera constante, guarda esto en tu mente y en tu corazón. Constantemente tú lo vas a encontrar. Es decir, la palabra de Dios, podríamos estar totalmente seguros que no tendríamos solo 46 libros, sino que hubieran sido muchísimo más. Y le quiero poner el ejemplo. Los pergaminos, algunas lápidas y algunos papiros que se desenterraron en el descubrimiento de Qumran en el 1947, todos estos, estamos seguros, hubieran estado integrados a lo que es hoy el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. Esto también incluso lo afirmaba mi profesor de Sagradas Escrituras, Monseñor Freddy Bretón. Es decir, que los libros del Antiguo Testamento también tuvo su percance. Fue difícil. Los profetas, muchos de ellos escribían, pero otros no. Entonces, ahí que está el caso. Pero al principio, la Biblia era por medio a las tradiciones, es decir, por generación en generación se transmitían lo que escuchaban de sus padres, de su madre, abuelo, bisabuelo, etc. Ese es el caso de lo que es el Antiguo Testamento. En cuanto a los libros
del Nuevo Testamento, que es la parte que nos interesa, pues recordemos bien, y es bueno que lo sepan, que el Antiguo Testamento a ti no te salva. El Antiguo Testamento no salva a ningún cristiano, porque en el Antiguo Testamento se encuentran las leyes judías. Por ejemplo, se encuentra lo que es el ojo por ojo y el diente por diente, o lo que le llamamos la ley del talión. Ese reglamento a ti, esa ley, a ti no te salva. O por ejemplo, cobrar el diezmo. El diezmo no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Ya sabemos que el diezmo se daba era para ayudar a los niños huérfanos y a la viuda. Hoy hay un grupo de personas por ahí que son vivos y que engañan a los inocentes, quitándole el diezmo, diciendo que el diezmo sí está en la Biblia. Recuerden bien que el diezmo pertenecía al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento a ti no te salva. También la circuncisión que se le hacía a los niños, tampoco eso salva para nosotros los cristianos. Y les recuerdo, o les refresco la memoria, que todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento que nos salva, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Lo pasa como norma de salvación al Nuevo Testamento. Por ejemplo, la confesión está en el Antiguo Testamento. Pues Jesús dice, vaya, confiese los pecados, a quien se los perdone le quedan perdonados. Es decir, Jesús lo pasa al Nuevo Testamento. Por ejemplo, otro mandato. Los más pobres, compartir con lo que tú tienes con los más pobres. Eso pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, las normas, ni de Moisés, ni de Salomón, ni de David, estas normas no nos salvan a nosotros como cristianos. Nos salva es Jesucristo. Jesús es el que viene al mundo para salvarnos. Por eso Jesús dice, todo lo ha puesto mi Padre en mis manos. Entonces nosotros le pertenecemos también a Jesucristo. ¿En qué testamento está Jesucristo? Se encuentra en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué leemos el Antiguo Testamento? Lo leemos para que comprendamos o veamos cómo Jesús llegó hasta nosotros. Como los profetas fueron preparando todo hasta Jesús llegar a nosotros. Jesús es nuestro Salvador. No ni los profetas, ni Moisés, ni Jeremías, ninguno de ellos. Nos salva entonces Jesucristo. Y Jesús está, vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento. Esas leyes a nosotros no nos llevan a la salvación. Y les recuerdo que todas las leyes que se encontraban en el Antiguo Testamento, que eran buenas para la salvación, ¿qué es lo que hace Jesucristo? La pasa pues al Nuevo Testamento. Este reglamento Jesús se lo da a los apóstoles para que continúen el trabajo pastoral y nos lleven a la salvación. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que Jesús los reduce a 2, claro está. Compartir lo que se tiene, vuelvo y repito, con los más pobres, con los demás hermanos. Jesús dice que el que no comparte lo que tiene no entrará en el reino de los cielos. Y para eso pone el ejemplo del rico Epulón. Los profetas eran personas pobres. Pues Jesús nos dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Por eso nosotros cumplimos con ese mandato, y lo que tiene la Iglesia Católica lo da a los más pobres, a los más necesitados. Recordamos a Teresa de Calcuta y recordamos una gran cantidad de personas. Es decir, nosotros no nos hacemos ricos con la palabra de Dios, sino que estamos para darle cumplimiento, y un cumplimiento que sea abundante. Entonces, no usamos de ninguna manera los evangelios para engañar. Porque yo siempre he dicho y lo voy a decir,
que una persona que se haga rico atento al evangelio se va al infierno. No está con Dios. Esa persona, por más que diga que yo estoy con Dios, por más que diga que predique la palabra de Dios, no está con Dios. Esa persona se va al infierno porque Jesús le dice, Jesús lo dice bien claro, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Es decir, dice Jesucristo, no te conozco, vete a donde el hombre de los dos cachos, porque yo no te conozco. Es lo que nos dice Jesucristo. Y la que más cumple con el reglamento puede de entregar lo que recibe a los más pobres es precisamente la Iglesia Católica. Otro punto muy importante que también queríamos presentar es que hay muchas personas que creen que Dios le tiró la Biblia de allá arriba y eso no es así. Toma, Julio, desde la nube, Jesús está allá arriba de la nube. Toma, Luis. Toma, Mercedes. Toma, Alex. Toma la Biblia de aquí arriba. No, no, no. Por eso la Biblia, algo muy importante que quería decirles, es que la Biblia no es para gente fanática. La Biblia es para personas que sepan discernir y que sigan a Jesucristo con radicalidad. Este tipo de personas que viven así, que son aéreos, son las personas que muy fácilmente se van de la iglesia y se van a los protestantes o se van a otra iglesia porque no se encuentran bien en ella. Porque viven aéreo, no saben que es para cargar con la cruz, es para sacrificarse y no saben que es para cambiar también a la otra persona con su testimonio de vida. Entonces, las personas que son muy enfermas, muy fanáticos religiosos, no están muy cerca de Jesucristo. Y por eso muchas personas dejan la iglesia. El tema que le estamos presentando ahora, sepan ustedes, es para las personas que han estudiado algún tema de exégesis, porque no lo van a entender de ninguna manera. Si no tiene algún punto de exégesis, no va a entender lo que te vamos a explicar ahora. ¿Cómo llegó la Biblia? ¿Cómo llegó el Nuevo Testamento hasta nosotros? ¿De qué manera llegó? ¿Cómo fue que las Sagradas Escrituras tuvieron tanto percance, tantas dificultades para llegar a nosotros? O de algún modo debe estudiar también lo que es las Sagradas Escrituras. Algo de Sagrada Escritura debe estudiar para poder entender este tema que te estoy diciendo a ti que tú me estás escuchando, me estás viendo en este momento, o me estás escuchando. O también, algún modo, la historia universal, un poco de historia universal. Porque mayormente la gente que no estudian estos puntos importantes no pueden entender. Fue muy difícil, oigan bien, fue muy difícil agrupar los 27 libros del Nuevo Testamento como lo tenemos hasta hoy. Los cristianos católicos, porque Cristo creó su iglesia católica no teníamos Biblia. Y oigan bien, así duramos, señores, en 3 siglos. 3 siglos y medio, por así decir. Duró la iglesia católica soportando. Y vivía solo de las tradiciones. Se tenían algunos escritos, pero no eran capaces de sacarlo. Algunos escritos no eran capaces de sacarlo porque se lo iban a incautar o se lo iban a quitar y lo iban a meter en la cárcel. Porque la iglesia duró 3 siglos siendo perseguida. Entonces, no tenemos libros como lo tenemos ahora. Vean, libros así de esa manera no lo teníamos. Y yo quiero leerle un punto para que ustedes sepan que los escritos que se tenían en esa época eran, por ejemplo, pergaminos, un de orden. Ustedes puedan comprender por qué se le llama pergaminos. Y yo les voy a decir qué son los pergaminos. Les voy a explicar ahora qué son los pergaminos. Pero, ¿por qué se le llama pergamino? Pues se le llama pergamino precisamente porque eran los cueros de los animales, de vaca, de chivo, de cebra, de otro tipo de animales, que
eran planchados con caliente y aquí las personas procedían a escribir. Por eso se le llama pergamino. Ahora, ¿por qué le llamamos pergamino? Porque todo estos tipos de cueros de animales llegaban por el puerto de Pérgamo. El puerto de Pérgamo era un puerto donde se recibían solo este tipo de material. Es decir, que los cueros de los animales o los pergaminos no se usaban solo para preparar instrumentos musicales, no, sino que también eran para escribir en ellos. Otro tipo de escrito que también teníamos eran las lápidas. Las lápidas, ustedes saben, se usan mucho en los cementerios, con algunos mensajes bíblicos o algunos mensajes de la familia, pero las lápidas solamente se usan ahora para eso. Y algunas, por ejemplo, algunos reconocimientos se hacen en lápida. La lápida se usa muy poco ahora en la actualidad, pero antes se usaba para escribir en ella. Eran piedras, especialmente piedras achatadas que se sacaban de las lomas. Papiros. El papiro, de ahí proviene también la palabra papel. De ahí proviene la palabra papel. Es decir, los católicos vivíamos especialmente con las tradiciones. Ahora, ¿qué son las tradiciones? Son hechos de vida y experiencia de fe que acontecieron antes y después de que Jesús suba al Padre. Y quiero poner un ejemplo bien claro de cómo antes se escribía en papiro y lo que se usaba mucho eran las tradiciones. Yo quiero poner el ejemplo. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo, para que ustedes vean, en Segunda de Timoteo, que el mismo Pablo lo explica aquí. Dice, estoy hablando de la Biblia latinoamericana: cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troades, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo, escuchen bien, sobre todo los pergaminos. O escuchen bien, sobre todos los pergaminos que dejé en la casa de Carpo. Los libros a lo que se está refiriendo Pablo aquí eran la cantidad de pergaminos que él tenía y que se le quedaron porque tal vez iba muy cargado de cosas y lo tuve que dejar ahí. Entonces, es bueno que sepan que no habían libros como estos, sino que lo que había era, como le explico, eran lápidas, papiros, pergaminos, y estos eran los escritos que habían. Se escribían en esos materiales. Bien, en cuanto a las tradiciones, que ahí es donde nosotros estamos. En cuanto a las tradiciones, yo quiero explicarle a ustedes cómo vivíamos de la tradición. Y nos vamos al texto de Juan 21. Buscamos Juan 21, 25. No, Juan 21, escuchen. Juan 21, 24. El Evangelio de Juan, Juan 21, 24. Dice así: este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que la ha escrito. Es decir, Juan era un escriba. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas, pero no están escritas, dice el Evangelio. Si se escribieran una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, aquí se está refiriendo directamente a las tradiciones. Y le voy a decir, le voy a poner otro ejemplo también para que ustedes sepan que vivimos de las tradiciones. Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier católico, no sea un protestante, un sectario por ahí, yo no sé, pero tú le preguntas a un católico que quién era Dima, rápidamente te va a decir, Dima era
el ladrón con el que crucificaron a Jesucristo, que estaba a su derecha y que le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Cómo nos damos cuenta que esta persona se llamaba Dima? O se llama Dima, hoy Santo Dima, porque las tradiciones fueron de generación en generación dando a conocer al buen ladrón. El otro ejemplo que le voy a poner es cómo nosotros nos damos cuenta sobre el nombre de Ana y Joaquín. Y tú le preguntas a cualquiera quiénes son Ana y Joaquín y te van a decir, son los papás de María. Entonces son los abuelos de Jesucristo. Entonces las tradiciones nos van llevando a tener conocimiento de muchas cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces esto es bueno que lo tengamos presente porque mayormente la gente dice que no cree en tradiciones, sino que solamente cree en la palabra de Dios. Pero hay más tradiciones que las palabras de Dios que recogió la Iglesia Católica. Entonces, estas tradiciones fue todo lo que Jesús hizo y vivió y explicó. Eso es lo que se le llama tradiciones. Es decir, entonces, los evangelios fueron recogidos de las tradiciones. Y por eso es que tenemos 4 evangelios. Escuchen bien, 4 evangelios. Porque los 3 primeros evangelios, Marco, Mateo y Lucas, se le llaman evangelios sinópticos porque son evangelios parecidos. Entonces la Iglesia Católica recoge todos estos evangelios y en vez de rechazarlo, entonces lo unifica, lo pone todo, cada uno en su lugar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Que el evangelio de Juan ya es un poco diferente a lo que son los evangelios sinópticos. Entonces se quedaron solamente en 4, pero también podrían ser 7 u 8, porque lo está diciendo Juan al final de su evangelio. 7 u 8 podía hacerle todo lo que Jesús dijo e hizo. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿quiénes unificaron los libros que tenemos hasta hoy? Es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento. Primeramente, debo mencionar aquí a los exégetas. Los exégetas son preparados por la Iglesia Católica. Pueden ser laicos, pueden ser un sacerdote, pueden ser un obispo. Son personas muy capacitadas. Así que si en el Antiguo Testamento estaban los escribas, en el Nuevo Testamento se encuentran los exégetas. Pueden ser laicos comprometidos también. Pero también estaban, que recogieron estos datos, los obispos, presbíteros y los papas. Pero especialmente San Silvestre I, a quien le debemos nuestro honor, a San Silvestre I. San Silvestre también, San Julio I y San Dámaso. San Dámaso, esos 3 papas fueron los que lucharon para unificar los libros que tenemos hasta hoy. Ellos tuvieron que batallar mucho, fuertemente. Entonces, unificar estos libros, lo que componen hoy el Nuevo Testamento, fue muy difícil. Y vamos a presentar 2 causas fundamentales. Primero, vean ustedes, los escritos dedicados a personas y la carta que escribieron los apóstoles estaban dispersos y estaban escondidos. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en la segunda de Timoteo, hace un rato que lo leímos, en segunda de Timoteo del 4, del 9 al 13, y versículo también 20. Si yo quiero poner un ejemplo, Pablo le escribe una carta a Bernabé. Vamos a poner un ejemplo. Pablo le escribe una carta a Bernabé. Pero esta carta ya no está en poder de Bernabé, sino que se encuentra en poder de un primo o de algún otro familiar.
Y los que están recopilando los textos no saben que ese primo tiene esa carta, que la tiene guardada. Pero tampoco el primo de Bernabé sabe que están buscando esa carta para unificarla en los evangelios. Y así entonces había muchas dificultades para unificar estos 27 libros. Es una causa. Y ustedes que me ven por los medios comprenden la situación. Pues repito que la Biblia no fue tirada del cielo. Segundo, te dije lo primero, ¿no, verdad? La dificultad que tuvieron para unificar todos estos textos. Segundo, que desde que Cristo creó su iglesia católica, oigan bien, desde que Cristo creó su iglesia católica, se comenzó una persecución tenaz sobre ella. Y oigan bien, estuvo siendo perseguida durante 300 años. Es decir, desde que Nerón creó el edicto de matar a todos los cristianos por capricho personal, eso ustedes lo van a buscar en los temas que yo estoy hablando sobre el Apocalipsis. Ustedes van a encontrar por qué Nerón creó el edicto de matar a los cristianos católicos. Entonces, hasta el edicto, oigan bien, de Constantino, que ya determinó que no puede haber una persecución contra la Santa Madre Iglesia Católica. Y Constantino después se convierte a cristiano católico, porque vuelvo y repito, en ese tiempo no había ni secta, ni tampoco protestante. Ahora la iglesia sigue siendo perseguida precisamente por todas esas sectas y por muchos protestantes, no por todos los protestantes, porque los ortodoxos trabajamos en comunión y también los anglicanos también trabajamos en comunión. Pero entonces hay muchos protestantes que atacan a la iglesia católica, la difaman y la calumnian. Y aún más si son sectas, ahí sí son fanáticos de verdad. Entonces, teníamos muchas persecuciones en esa época, muchas persecuciones, asesinato, matanza, odio, tortura, desprecio. Entonces, todo esto tuvo que la iglesia católica recibirlo. Y gracias a Dios que Jesús nos dice, ay, si todo el mundo hablara bien de ustedes. Porque la persecución tenaz que teníamos no era chiquita. Decían que a los cristianos no les gustaba pagar los impuestos, era la causa. Y por eso el edicto que creó Nerón atravesó barreras. Y a los emperadores y a los reyes les gustaba cumplir con ese edicto. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa era que decían que los cristianos no les gustaba pagar los impuestos. ¿Saben ustedes qué es una verdad? Ustedes saben que es una verdad. Que los cristianos no nos gustaba pagar los impuestos. Porque, oigan qué es lo que ocurre. No nos gustaba pagar los impuestos porque los cristianos nos decíamos, en primer lugar tenemos que cumplir con lo que dice Jesucristo. ¿Qué decía Jesucristo? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero sabemos que si tú tienes algún dinerito por ahí y tú se lo das al César, tú no se lo estás dando a Dios. Hay que tener el sentido concreto de esa palabra. Y los cristianos lo entendieron perfectamente bien. Pero si tú se lo das a un pobre, como dice Jesucristo, lo que hicieron con uno de esos, mis hermanos, lo hicieron conmigo. Por lo repito, lo que hicieron con uno de esos, mis hermanos, lo hicieron conmigo. Como yo, siendo cristiano católico, voy a darle a un ricachón para que siga creciendo en riqueza y que se me muera un hermano que se esté muriendo de hambre. Es la causa por la que los cristianos duramos 350 años siendo perseguidos. Porque cumplíamos lo que nos decía Jesucristo. No lo que decían esos tutumpotes por ahí, esos ricachones, como eran los emperadores y eran los reyes. Entonces, darle de comer a los más pobres, los más necesitados, dar lo que tú recibes a los más pobres, era el mandato de Jesús. En conclusión, nos afirma el exégeta Pauletti
que los dos papas que ayudaron con la recopilación de los 27 libros que componen hoy el Nuevo Testamento fueron San Silvestre I, que fue papa en el año 314 al 335, ahí murió, y que realizó el concilio de Nicea, que es creado por el credo niceno. Y Julio I, que también fue papa desde el año 336 al 352. Ellos no fueron los que estuvieron buscando libros por ahí. Ellos dirigieron esta operación con exégetas, con sacerdotes, con laicos comprometidos. En ese tiempo, quiero recordarles, todavía no existían las monjas. Las monjas como tales no existían. Existía en esa época un grupo de mujeres viudas que se entregaban a los trabajos de la iglesia, porque había una gran cantidad de mujeres viudas. Recuerden bien que las guerras estaban constantemente en todos los pueblos, y si el pueblo no se metía en guerra, entonces iban y lo invadían, otros enemigos lo invadían. Entonces había que estar en guerra constantemente. Entonces, en el año 366, escuchen bien, es consagrado el Papa San Dámaso I, un papa admirable, un papa con una inteligencia tremenda, y llama a varios sacerdotes, entre ellos a San Jerónimo. ¿Para qué? Para componer lo que había ya recopilado Julio I y Silvestre I. Entonces estos libros, y también lo que se sacó de las tradiciones, estos libros que estaban en papiro, en lápida, en madera, en pergamino, en el año 368, San Jerónimo lo recopila y mandado por el Papa San Dámaso, se va a la cueva en donde nace Jesucristo. Un de orden, es importante que tengamos presente que estas tierras en donde nació Jesús es de la Iglesia Católica, es patrimonio de la Iglesia Católica y sigue siendo patrimonio. Desde que Jesús nació hasta el día de hoy le pertenece a la Iglesia Católica. Hoy todavía es propiedad de la Iglesia Católica. Para traducir entonces San Jerónimo, estos libros duró, oiga bien, del hebreo, el arameo, el griego, a la lengua moderna. La lengua moderna era entonces el latín. Esta nueva lengua se le llamaba así, la Vulgata. La lengua moderna se le llamaba la Vulgata. ¿Por qué? Porque era la que hablaban las mayorías de los pueblos. En el año 372, ya San Jerónimo había pasado la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, a la lengua del latín. De ahí en adelante ya se podía leer la palabra de Dios. Pero antes de eso era muy difícil. Bueno, muchas personas no hablaban el hebreo, otras no hablaban el arameo y otras mucho menos el griego. De eso vamos a hablar más adelante porque la única que tiene estas tres lenguas es la Biblia de la Iglesia Católica. Las otras solamente tienen el hebreo y el arameo. Por eso vamos a explicarlo más adelante porque no tenemos tiempo para eso ahora. Y el griego, pues era una lengua muy difícil de poder hablar. Era muy difícil. Entonces, a esta lengua, esta nueva lengua que comenzó a hablarse, se le llama en latín la Vulgata, porque era la que hablaban las mayorías de los pueblos. Ustedes saben que San Jerónimo se fue a la cueva en donde nació Jesucristo, en Jerusalén, en Belén, en el año 368. Y en el año 372 duró 4 años. 4 años duró San Jerónimo metido en esa cueva, tranquilo ahí, en paz.
traduciendo los libros del el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, en adelante, ya todo el mundo podía leer ya la palabra de Dios. Algo muy importante, en el año 1448, cuando John Gutenberg crea la imprenta por orden del Papa Eugenio IV, se imprime la primera Biblia, tal y como la tenemos hoy. Se imprime en latín, tal y como la tenemos hoy. Es bueno que sepamos eso, porque la Iglesia Católica ha sido la protagonista de que los libros del Nuevo Testamento lleguen hoy hasta nosotros. Solamente quería decirle a ustedes que la lucha constante que ha tenido la Iglesia y que se ha sacrificado tanto es precisamente porque tiene hombres y mujeres de coraje. Este tema que yo le estoy hablando a ustedes es precisamente para que si tú estás en una secta de esa, te des cuenta que esa no es la iglesia que Cristo creó. Y que la Iglesia Católica ha tenido mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo para traerte a ti la palabra de Dios para tu salvación. Te digan lo que te digan por ahí esas personas, o hablen lo que hablen esas personas, lo quien sea, que se dé cuenta que entonces no es una persona estudiada, no es una persona capacitada, y que está hablando por capricho, porque lo que yo estoy afirmando en este momento, esto no es de capricho, esto es de estudio. Sagrada Escritura, historia universal. Que Dios te bendiga a ti, que bendiga a tu familia y que bendiga a todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que